A principios de este siglo, enseñaba en un pueblecito de la comarca de la Jara un maestro que se llamaba Don Felicísimo Beltrán y Bonete. A su pluma debemos un opúsculo editado a sus expensas que el buen hombre tituló Prontuario sobre Toledo y su provincia para los niños de este pueblo. Entresacaremos algunas de sus páginas. Es nuestra provincia de Toledo una de las más extensas de España, con sus 15.000 kilómetros cuadrados, poblada por 500.000 de almas, y con tanta historia y tan diversas tierras, que bien podéis ufanaros de ella quienes en ella nacisteis, de tal modo que la améis y veneréis como a vuestras amantísimas señoras madres. Retenga el alumno que en Toledo se distinguen 3 comarcas principales: La Mancha, la Sagra y la Jara. Repetidlo varias veces. La Jara es nuestra comarca. Se llama así por la abundancia de monte bajo poblado de jarales, donde habitan las perdices y los conejos y las liebres. El arbusto oloroso de la Jara alimenta nuestros hornos y da lumbre a los pucheros. Pero también tenemos muchos olivares, y encinas, y viñas, y en tocante a ganado, ovejas y cabras. Pero sobre todo ganado de cerda, en cuya producción podemos decir con la cabeza muy alta que somos los primeros, o quizá los segundos, de España entera. Nuestra comarca limita al norte con el río Tajo y al sur con los montes de Toledo y las provincias de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real. Repetidlo. Y así, nuestro buen maestro iba relatando a sus educandos cuáles eran los principales núcleos de población en la Jara. De entre ellos, explicaba que el mayor era Belvís, hoy muy cambiado, pero viviendo como siempre de los olivares que le ponen un cerco de motitas verdes en sus cerros. Tierra dura de labrar. Es curioso que cuanto más arduo es el esfuerzo de la huebra, más se grita al par de mulas y más se canta. En Belvís, labradores curtidos tienen en el caletre una enciclopedia de canciones. Una de ellas: mira si he corrido mundo que he estado en Navaltoril, en Alcaudete, en La Nava, en Sevilleja y aquí. Los pueblos de la Jara, relacionados en el canto popular y con más precisión en el prontuario de Don Felicísimo. Repetid, niños, conmigo los pueblos que digo aquí. Alcaudete de la Jara, muy cerquita de Belvís, con tantas huertas y vegas que tal parece un jardín. Aldea Nueva, labradora, tiene una iglesia y un tren que vendrá algún día, y una iglesia que está en pie. Aquel tren, que ya preveía el bueno de Don Felicísimo, fue más tarde un proyecto y luego un trabajo de años. Se hicieron puentes, túneles, estaciones y apeaderos. Pero el tren nunca circuló. Es un tren fantasma que cruza la Jara imaginariamente, llevando viajeros ilusorios sobre vías inexistentes. Los ripios de Don Felicísimo siguen instruyendo a sus alumnos sobre los pueblos de la Jara y de los montes de Toledo. Y así va citando a Sevilleja de la Jara,
el Campillo, la Nava de Ricomalillo, que dicen si se llamaría así por sus minas de rico oro amarillo. Buenas Bodas, la del bonito nombre. Robledo del Mazo, presumido de sus alubias. Las Unfrías y Navaltoril, simples y serranos. Piedra Escrita, con una ermita que domina 4 provincias. Y las Navas, Navalucillos, los Navalmorales, Navahermosa, Navas, valles de primor entre los montes. Pero volvamos al prontuario de don Felicísimo. Otra de las comarcas de nuestra querida provincia es la que corresponde a La Mancha. Recordad aquí, dilectos alumnos, a la tierra que fuera escenario de las aventuras sin fin del buen hidalgo Don Quijote. ¿Cómo es La Mancha? Responda aquí el alumno. Bien, aquí el nombre del educando, pues de toda La Mancha, que coge varias provincias, una buena parte pertenece a Toledo. Habréis de aprender, a ser posible de memoria, cuáles son sus pueblos y villas principales. Consuegra tiene hoy, igual que antes, hileras de molinos, que al buen hidalgo en sus desatinos parecieron gigantes. Ay, si don Felicísimo hubiera tenido que ganarse la vida con sus versos. El caso es que así, con su ingenua pedagogía, iba el buen hombre imbuyendo la cultura en los pequeños caletres campesinos. Y describía, con pormenores que nos saltaremos, los lugares de la Mancha toledana, pueblos aplastados en la llanura con caminos que enfilan rectos al dedo índice de los campanarios. De Ocaña contaba el maestro cómo su plaza mayor es la tercera de España, tras Madrid y Salamanca, y que tiene más ladrillo que piedra, y es lugar armónico y sosegado. En punto a plazas mayores señalaba también el maestro la de Tembleque, a la que encontraba una belleza especial por ser de piedra y de madera. Pies de piedra sosteniendo corredores y balaustradas. Una plaza mayor como tantas en Castilla, que fue de cuando en cuando plaza de toros. He aquí por qué, decía don Felicísimo, cuando los toros se llevaron a edificios propios, a estos edificios se les llamó plazas. Plazas de toros. De las muchas villas, pueblos y villorrios de la Mancha toledana, hacía el maestro una relación muy sucinta. Por ejemplo, en el Toboso dice Cervantes que vivía Dulcinea. Recordad cómo allí fueron el hidalgo y su escudero a topar con la iglesia, que no la vieron por ser de noche. Y así, dijo don Alonso Quijano el Bueno, con la iglesia hemos dado, Sancho. Corral de Almaguer es villa muy hermosa, campesina y ganadera, y lo mismo Quintanar de la Orden, que es cabeza de partido. Muy buenos quesos se producen por aquellas tierras, de mucho secano,
y mucho ganado lanar. Os acordaréis de Orgaz por el famoso conde cuyo entierro pintó el Greco, pero sabed que tiene un castillo y un puente romano, todo muy digno de verse. Y así seguía el prontuario relatando otras localidades manchegas, como Mora de Toledo, Torrijos, Madridejos, Villacañas, y Lillo, y Llévenes, y Sonseca, y Yepes, y Villafranca de los Caballeros, y tantos lugares más de esta mancha plana, cereal y seria. Retomemos la pedagogía provinciana de nuestro buen don Felicísimo. La otra comarca toledana se llama La Sagra. La Sagra se extiende al norte del río Tajo y entre sus poblaciones más importantes están Seseña, con su famoso castillo de Puñonrostro, Alameda de la Sagra, Esquivias, donde está la iglesia en la cual contrajo matrimonio don Miguel de Cervantes. Illescas, famosa villa con iglesia gótica, torre mudéjar y un hospital diseñado por el Greco. Valmojado y Méntrida, villas famosas por sus ricos vinos que probaréis cuando seáis mayores. Recordad el nombre de Escalona como uno de los más famosos de nuestra provincia. Allí podréis ver lo que queda del soberbio alcázar de don Álvaro de Luna, personaje del que tenéis noticia en la asignatura de Historia. Prosigue el prontuario de don Felicísimo con otros pormenores de villas, pueblos y villorrios, aunque se echa de menos un epígrafe exclusivo para los castillos toledanos. A los ya citados de Seseña y Escalona, vamos a añadir, por nuestra cuenta y riesgo, un capítulo que incluya piezas tan importantes como Maqueda, fortaleza mudéjar del siglo XV. Barcience,
Fue del linaje de los Silva, señores muy altivos y poco aguerridos a juzgar por el castillo, que no tiene apenas defensas, pero sí un enorme león rampante como para imponer al más pintado. Oropesa, dominando el campo Arañuelo, palacio y fortaleza, tan viejo que ya fue reconstruido en el siglo XIV y luego muchas más veces de tanto pelear. La última reconstrucción, la más reciente, lo convirtió en parador de turismo. Guadamur, un bello alcázar con 500 años a la espalda, muy reconstruido hace un siglo. Malpica, a la orilla misma del Tajo. Este es un castillo y un palacio, tan buena suerte ha tenido que aún lo habitan sus dueños, como antaño. Montalbán, junto a la Puebla de Montalbán, donde el rey Juan II y don Álvaro de Luna fueron sometidos a tan severo cerco que tuvieron que comerse sus caballos. Barciense, Malpica, Montalbán, todos a la vera del Tajo. He aquí un buen pretexto, el Tajo, para volver a los textos sencillos y pedagógicos del maestro Beltrán. El río Tajo es el mayor de los caudales de nuestra patria, orgullo y prez de los toledanos, cuya provincia atraviesa por el centro, viniendo desde tierras de Madrid y perdiéndose por las de Cáceres. Sus riberas fertilizan nuestras tierras mejores, y no es por ello de extrañar que nuestros antepasados levantaran junto al Tajo las que hoy son nuestras más florecientes ciudades. Así, por ejemplo, Talavera de la Reina, que está a un paso de nuestro pueblo y que seguramente conoceréis cuando hayáis de cumplir el deber sagrado de servir al rey. Estaba muy lejos don Felicísimo de imaginar una Talavera como es ahora. Toda una ciudad, mayor incluso que la capital, Toledo. Allí confluyen las vías que comunican la provincia con Madrid, con Extremadura y con Ávila. Sus mercados de ganado, los 1 y 15 de cada mes, aportan millares de cabezas de lanar, vacuno, porcino y caballar, sin contar sus famosas ferias de mayo y septiembre. Talavera es la cuna de ceramistas ilustres. Sus lozas son quizá tan antiguas como los sillares de sus puentes y murallas, que son romanos. En Talavera hay una ermita tan colosal que ya Felipe II la llamó basílica con toda razón. Un escritor la describió como siamesa de la Plaza de Toros, y también es verdad. Dicen que la Virgen del Prado tenía en su camarín una ventanilla que le permitía ver la corrida. En esta plaza ermita vino a morir en mayo de 1920, cuando la feria, Joselito. El opúsculo del maestro Beltrán
incluye la recomendación a sus discípulos de tener muy en cuenta que la gloria ceramista de Toledo no se queda en la capital, ni en Talavera, sino que también están ahí las lozas preciosas de Puente del Arzobispo, con su personalidad en el dibujo y los colores. Decía el maestro: el Puente del Arzobispo se llama así por el que hizo levantar sobre el Tajo el arzobispo Tenorio. Fijaos, si alguna vez habéis de verlo, en cómo es tan largo como fuerte, que parece hecho para que nadie lo cruce si no es amigo. Obras son estas de puentes y cerámicas que nos entran por los ojos fácilmente. Pero no habréis de dejar de lado otros finos trabajos, si no tan aparentes, más sutiles, que son propios de nuestra tierra. Aprended, pues, a apreciar la gracia de las finas labores de toda la tierra toledana y especialmente las sutiles labores que salen de entre los dedos de las mujeres de Lagartera. Finalmente, el prontuario de don Felicísimo, aprovechando que explicaba los caminos toledanos del Tajo, remata en Toledo. Debéis estar en la seguridad, queridos alumnos, de que Toledo, nuestra capital, es seguramente la más completa ciudad de España, puesto que en ella se guardan los recuerdos de todas las culturas que formaron nuestro país, de tal modo que es una ciudad mora, judía y cristiana. El buen rey don Alfonso X, al que llamaron el Sabio, nació allí, pero cuando él propició sus talleres de estudiosos, ya hacía siglos que existían academias de gramática, derecho, filosofía y medicina con alumnos árabes y cristianos, españoles y extranjeros. Toledo relumbra en la prosa didáctica del buen don Felicísimo, apasionado como debió ser de su tierra y de sus cosas. Allí describe la catedral, con sus primores góticos. San Juan de los Reyes, revestida de cadenas ofrecidas por cautivos en África. El Alcázar, varias veces surgido de su ruina. La otra fortaleza del castillo de San Servando. Las puertas del Sol y de Bisagra, de Alfonso VI, del Cambrón y del Cristo de la Luz. Se entretiene en ilustrar a sus alumnos jareños acerca de los puentes de Alcántara y de San Martín, que saltan del promontorio toledano por encima del Tajo hasta las laderas pedregosas que cercan la ciudad, salpicadas de cigarrales, que son como las antiguas villas romanas. Dice incluso que Zocodover, la plaza irregular de Toledo, viene a ser lo que en tiempos de Roma se llamaba el Foro, y que toda esta ciudad es como una ilusión sobre un montículo, resume un país entero: tolerancia, convivencia, intolerancia, intransigencia, según de qué lado soplaran los vientos de la historia. Don Felicísimo Beltrán y Bonete, como muchos maestros, cultivaba en secreto su afición a la poesía. Uno de sus alumnos recogió casualmente de la papelera un soneto que don Felicísimo titulaba Toledo.
Una ciudad de Oriente en un peñasco de la dura Castilla, en una tierra de incierta promisión. Toledo vela envuelta en su sayal de paño pardo. Es cárdeno el granito en la alborada cuando platea el verde en los olivos. Añora el Tajo sus viejos molinos mientras transcurre sin pensar en nada. Un aroma monjil de mazapanes envuelve el zoco donde se hace el trato y alternan soldaditos y gañanes. Sabia ciudad para otearla al vuelo como un crisol, un aura del pasado. Volcán y cera en el mirar del Greco. Iba una vez un viajero por la Mancha. Este viajero no iba en diligencia, que es lo que cualquiera se figura hablando de viajeros por la Mancha. Iba en automóvil y conducía a su mujer. Había comprado él alguna literatura que iba leyendo mientras el coche atravesaba la planicie. Le entró un poco de modorra mientras leía unos versos. No termina la Mancha, no termina. ¿Dónde estará el final de esta gleba infinita? Un día cualquiera, cualquier día, llegará por aquí un caballero, caballero sobre un viejo jamelgo, que dirá con fuerte voz: oh Mancha encantada, princesa de las tierras, muestra tus mantos de agua y tus tocas azules. No termina la Mancha, no termina. Tus mantos de agua y tus tocas azules, pensaba el viajero en su duermevela. Esto se le figuró una metáfora que no tenía que ver con las arideces que se suponen en las planicies manchegas, sino en ríos y lagunas de colores variados y en azules celestes. Celestes de cielo. Como era él veterinario en Argamasilla, y aquella era su tierra y la conocía también, imaginaba la forma de explicarla. Ya está. Escribiría un pequeño manual para turistas, una guía. La Mancha de Ciudad Real, o Ciudad Real y La Mancha. Vale. Y en el prólogo una declaración de principios. La Mancha no es solo Don Quijote y Sancho Panza. Y luego adormilado se refutaba: ¿o sí? No está muy claro si escribió el veterinario su guía para turistas de La Mancha, pero sí cómo la concebía. Al contársela a un amigo, era poco más o menos así. Si te dicen que La Mancha es una tierra de mucho pan, mucho queso y mucho vino, no hagas caso, compañero. Lo mismo dicen de Tierra de Campos, por ejemplo. Y esos son malos rollos, topicazos y leyendas grises. Quiero que te fijes, por ejemplo, en las aguas de La Mancha. Por empezar, ¿te acuerdas de dónde nace el río Guadiana? Claro que sí, en las lagunas de Ruidera.
Bueno, pues parece que no es cierto. Las lagunas de Ruidera las forma un modesto río que se llama Pinilla. Que todo este agua va a parar al Alto Guadiana, de acuerdo. Pero ten en cuenta que el Guadiana es un río rarísimo, caprichoso, que a veces se esconde como los niños en sus juegos, y del que se sabe dónde termina, pero no muy bien dónde comienza, ni si se esconde a ratos bajo tierra o no. Es un lío contar las lagunas de Ruidera. Nadie lo tiene seguro. 13, 16, unas de Albacete y otras de Ciudad Real. Unas verdes, otras azules. El agua pasa de unas a otras por misteriosos conductos subterráneos o salta en cascadas. No te puedo asegurar con certeza que se llamen de Ruidera por el ruido. Ruidera de ruido. Pero es muy posible. Lo bonito es que cada una de estas lagunas está bautizada. Tiene su nombre. Y dirás tú, ¿bautizar una laguna? ¿Con qué? ¿Con agua? Pues están bautizadas. Se llaman una blanca, otra colgada, otra coladilla, otra cenagosa y así. Vamos a dejar las aguas por un momento. Ya que estamos por este territorio, echando un poco de gasolina y unos kilómetros, nos vamos al vino. ¿Qué te parece si nos acercamos a Puerto Lápice, a Daimiel, a Campo de Criptana? Bueno, no hay prisas. Vayamos por partes. En Puerto Lápice hay ventas. ¿A qué te suena eso? Alguna hay que solo echa de menos los tiros de mulas y los cantos vespertinos de los arrieros. Ahora le llegan autocares y turismos. Por entre ellos vaga el fantasma inevitable de Don Quijote. De este modo, en su proyecto, el veterinario iba describiendo los lugares de su provincia. En Daimiel hay tanto vino como agua. Es un decir. Daimiel es una villa grande y próspera, con una enorme cooperativa que produce vino para dar y tomar. En Daimiel, vino y agua, las famosas tablas de Daimiel. Las dejamos para cuando volvamos al Guadiana. Si te parece, nos vamos de vinos. Tomelloso. Aquí el vino no se ve, pero se adivina. Es una ciudad que sale a bodega por casa. Un escritor dijo aún más, a tinaja por habitante, y los habitantes son 30.000. La plaza mayor de Tomelloso tiene un encanto mercantil y gañán. Aún la pasean viejos con faja y gran blusón negro. Por los campos de Tomelloso se pueden ver los viejos tombos, construcciones rústicas, milenarias, hechas amontonando las piedras que el arado remueve al labrar los viñedos. Las parejas recién casadas se venían a los tombos para anidar, producir y reproducirse. Así era la vida hasta hace bien poco. Manzanares, compañero, es también gran poblachón manchego y vitivinícola, sin que por eso descuide algunas innovaciones. Allí, en contraste con las tradiciones manchegas, o quizá como bisnieta de los molinos de viento, hay una central eólico-solar. Este moderno artilugio saca energía de los vientos y el sol, productos naturales y gratuitos de esta tierra. Qué buen vino y qué buen queso, compañero. Queso de oveja puro, manchego. No se diga más. Si estás cansado, buscamos una venta fresquita para matar el gusano.
gachas, opisto, queso y vinillo. ¿Que se te apetece un conejo alto junto? Pues también vale. Podemos hacer colación en la membrilla o en la solana. O en San Carlos del Valle, que es como una enorme plaza con un pueblecito alrededor. O si no, mejor en Valdepeñas. Ahí sí que tienes un pueblo vinatero de verdad. En ese Valdepeñas vas a ver un monumento que conmemora tristes hechos de nuestro pasado reciente. Pero también verás molinos. Y aquí no te escapas de este tópico manchego. Espera un poco y verás. Los molinos de Alcázar de San Juan ya no muelen nada. Son viviendas restauradas, refugios de artistas. Algunos están desaspados y tristes. Les ha salvado de la ruina total la literatura. Pues bendita sea la literatura. No te insisto, hay una asociación de ideas. La Mancha igual a molinos de viento, a vino y a queso. Pero es que Alcázar es más. Es de San Juan por la orden militar que señoreó estas tierras durante siglos. Aquellos monjes que vestían la casulla con la misma naturalidad que la cota de malla y el yelmo. Aquí dicen conservar una partida de nacimiento de Miguel de Cervantes, hallada antes que la de Alcalá de Henares. Esta es una de esas polémicas que hacen divertida y un poco provinciana la historiografía de este país. Vamos a ir, compañero, de molinos a molinos. Pero como hay que viajar un poco, te distraes leyendo poemas manchegos como este. A ver. Ternura verde del alcacel, carmín vibrante de la amapola. Bien arropada de herrumbre y sola, la noria vieja con su lendel. Salta la liebre, zurea la paloma. Sobre la mancha se abre la aurora con todos los rubores de una flor de papel. Molinos de Campo de Criptana. Campo de Criptana, amigo, es una población tan típicamente manchega que casi se pasa. Cal y callejas, cuestecillas limpias. Estos eran feudos de otra orden religiosa y militar, la de Santiago. Villanueva de los Infantes. Aquí se nos queda a un lado Cervantes, los molinos y el caballero de la triste figura, y nos sale al paso el recuerdo de otro gigante. Este se llamaba Quevedo. Aquí murió, y aquí está enterrado. Son también antiguos predios de la Orden de Santiago. Baste decir de esta ciudad que un gran escritor viajero de este siglo la denominó la Santillana de la Mancha. La Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes es un prototipo en esta región de tantas hermosas plazas mayores. Soportales, galerías, balconadas y aleros.
Todo le da un empaque señoril y un aire de vida tranquila. De la torre de Juan Abad, que está aquí cerca, fue señor y prisionero, según los humores de los políticos de la época, don Francisco de Quevedo y Villegas. Estamos en el campo de Montiel, compañero de viaje. Por estos pagos deberíamos, si te place, dar una vuelta por Montiel. ¿Recuerdas la historia del rey Pedro I asesinado por su hermanastro Enrique de Trastamara con la ayuda de un mercedario? Sí, hombre, sí, aquel que les dio la vuelta diciendo que ni quitaba ni ponía rey, pero que el que paga, paga. Pues eso pasó aquí, en las proximidades del castillo de Montiel. En la guía que mentalmente iba componiendo el veterinario de Argamasilla, había muchas lagunas, que no eran precisamente las de Ruidera. Lagunas de pueblos interesantes que no cabían en el modesto folleto que se proponía editar. Así que decidió ir al grano de los que le parecían imprescindibles. Por ejemplo, el Viso del Marqués es un lugar marítimo. Palabra de honor. Aquí está instalado, en un palacio pretencioso protegido por viejos cañones de buques y adornados sus jardines por mascarones de proa de remotos galeones, el Archivo General de la Marina. Esta suntuosidad la levantó un marino, don Álvaro de Bazán, en el siglo XV. Harto a lo mejor de agua salada, vino a echar anclas aquí, en el corazón de la Mancha. Almuradiel y Santa Cruz de Mudela, grandes cazaderos. Almodóvar del Campo, que tiene en sus blasones los títulos de muy noble, muy antigua, muy leal y muy afable. Malagón, donde Teresa de Jesús colocó su primer místico palomar. Hay una Mancha fabril e industriosa. Puerto Llano es la mayor concentración humana de la provincia. Tendrás que acostumbrarte, compañero de viaje, a sus penachos de humo. ¿Dónde quedaron los molinos de viento? Esta es la Mancha Mineral, una mancha sin caballeros andantes. Todos los caballeros de esta mancha montan automóviles
en tanto que bastantes de sus escuderos tiemblan por el mal del azogue. Cinabrio, plomo, zinc, mercurio. Hace milenios que aquí la tierra provee y los hombres se dejan las vidas. Y así seguía la crónica adormilada del veterinario. De las órdenes religiosas que mandaron en los destinos manchegos, la más influyente debió de ser la de Calatrava. Hay muchos pueblos que se apellidan de Calatrava, como Bolaños, Carrión, Torralba, Moral, Calzada. De los residuos históricos de aquella orden quedan los restos de los castillos monacales de Calatrava la Vieja, Calatrava la Nueva y Salvatierra. En Almagro tuvieron su sede los maestres de Calatrava cuando las cosas se les pusieron negras. De allí les desalojó el emperador Carlos, que debía mucho dinero a sus banqueros alemanes, y les compensó con los señoríos calatraveños. Los banqueros Fugger, a quien enseguida llamaron fúcares los naturales manchegos, trajeron a Almagro las blondas flamencas, los sutiles encajes que aún bordan con primor las mujeres de Almagro y un gusto arquitectónico. Así es de insólita en plena Mancha esta plaza de Almagro y esta dedicación a lo primoroso. Para contrastar un poco, en Almagro se hacen encajes y berenjenas. Y su célebre corral de comedias es el más antiguo teatro en activo de España entera. Pero a todo esto el veterinario se olvidaba de su propio pueblo. Argamasilla, Argamasilla de Alba. Aquí vuelven Cervantes y Don Quijote, y la polémica sobre si fue este el lugar de la Mancha del que Don Miguel no quiso acordarse. De todos modos, en este lugar de la Mancha sí se acuerdan mucho de Don Miguel. El castillo de Peñarroya y el pantano nos devuelven un poco al agua, al Guadiana, a la Mancha lacustre. Pero el veterinario metido a guía quiso intercalar, antes de volver al agua, un capítulo curioso. Hay en esta provincia de Ciudad Real muchas ermitas que están adheridas, como hermanas siamesas, a una plaza de toros. Yo te sugiero, amigo, que las vayas viendo al hilo de tu viaje. En alguna de ellas, como la de la Carrasca, que no se ofenderá porque la llamemos ermita siendo santuario, a la Virgen la sacan a la puerta cuando se dan toros para que sea la presidenta. Pero hay más.
la ermita Santuario de las Virtudes, junto a Santa Cruz de Mudela. Nuestra Señora de la Antigua, cerca de Villanueva de los Infantes. Nuestra Señora de las Nieves, en Almagro. Y aquí ya inserta en su guía soñada el veterinario de Argamasilla a Ciudad Real, la capital de la provincia. Ciudad Real fue una puebla cuando se andaba en aquellos ajetreos bélicos de la Reconquista. Sus antigüedades mayores le dan connivencias árabes, judías y cristianas. Se llamó Villarreal y luego Ciudad Real. Villarreal con Alfonso el Sabio y Ciudad Real con Juan II en 1420. De lo que fue Ciudad Real, toda amurallada y con sus numerosas puertas, solo queda una reliquia, que es la Puerta de Toledo, sola y aislada en un jardín. Una superviviente bien tratada. El caso es que habíamos empezado por el Guadiana y luego se nos ha ocultado. Reaparece ahora, como en su vida real, en los ojos. Los ojos del Guadiana, donde el agua sumergida rebrota. Más tarde, es el mismo Guadiana de las tablas de Daimiel, parque nacional y lugar de paso o criadero de patos azulones, fochas, somormujos, cercetas y garzas. Este marjal no muy grande es un enclave que estuvo a punto de ser desecado, pero que salvó la vida. Así, compañero, volvemos a la mancha del agua, donde comenzamos. No termina la mancha, no termina. Seres, sudores, molinos de panes, la zarza, el adobe, el aprisco. Un olor de abono y otro de tahona. Agua, queso, pan y vino a orillas del sembrado y el camino. Y la flor del lentisco. No termina la mancha. No termina. Cuando se dice La Mancha, parece que todos pensamos en un mismo estereotipo. La Mancha, igual a llanura, secano, nubes blancas en un horizonte azul y mucho calor y moscas. Eso en verano. En invierno, un frío tremendo. Pero Albacete, que es La Mancha, esa tierra tan literaria, muestra caras muy diversas. Hay poetas cuyo oficio es describir muchas sensaciones en pocas palabras. Lisura de la llanura y una altura. Llanos de siembra y besana, como para la andadura y caminar de mañana. En las alturas, espadas, castillos y barbacanas. ¿Y en la llanura? En la llanura, trigales,
olivares, azafranes, minucias de la hermosura. Este poeta, como es muy humano y natural, se quedó corto. En sus impresiones manchegas faltan cosas. Por ejemplo, las serranías, que también son La Mancha. Hay un río pequeño con un nombre inmenso. Se llama El Mundo. Su manantial es una boca gigante que despeña una cascada. El nacimiento del mundo, cerca de Riópar, provincia de Albacete. Estampas de la serranía albacetense. Riópar, 5 vecinos y un cementerio. Hay forasteros que construyen como quien se hace un refugio. Así Riópar puede ir levantando cabeza. Aguas abajo, el río Mundo hace una garganta o un cañón, y allí está Aína. Aína es una ciudad abrigada por piedras y con un viaducto tan grande que le llaman el Pontarrón. Por aquí habitaron nuestros antepasados neolíticos. Hay toda una geografía de cuevas con sus nombres legendarios, historias de tesoros y princesas encantadas. Elche de la Sierra, junto a los albergues prehistóricos, un pueblo que se reconstruye y renace. Liétor, Vianos, Letur, Nerpio, Peñas de San Pedro, pueblos de la serranía. Y Yeste, junto al embalse de la Fuensanta. Yeste, lugar de poblamiento antiquísimo, muy metido en las fragosidades serranas y por lo tanto militar y aguerrido desde unos cuantos milenios atrás. Lo que se llama un reducto. En la ermita de San Bartolomé, que está en lo alto, se organiza todos los años una célebre romería. Por los cerros aledaños dicen que se encienden 400 hogueras o más, mientras los serranos llevan al santo a hombros y trasiegan vinillo, cantan y bailotean. Serranías de Albacete. Por la sierra de Alcaraz se desliza juvenil el río Segura y en las alturas triscan las cabras y los corzos.
Alcaraz, nombre árabe. Fue esta ciudad mora por 300 años, pero ya de aquellos tiempos apenas si quedan residuos del castillo y del acueducto que le abastecía. Alcaraz tiene una de las más señoras de las plazas mayores de España, con 2 torres que se llevan pocos metros y pocos años. La mano de 2 arquitectos compitió para hacerlas altivas, enfrentadas y diferentes, como 2 hermanas celosas la una de la otra. Eso era allá por el siglo XVI. Una de las torres, la del tardón o del reloj, hacía sonar sus campanas cuando algún reo ingresaba en la cárcel aledaña, y también cuando era liberado. Sobre este reloj hay viejas bromas que le atribuyen la mala costumbre de atrasar. La Plaza Mayor de Alcaraz ha ejercido mucho de coso taurino, dejando por unas horas su formal aspecto renacentista. Albacete es una tierra de campesinos que ha dado muchos y famosos toreros. Se torea en las plazas mayores de los pueblos y en el campo sin público. El oficio viene de oficiar. Campesinos albaceteños oficiando el viejo ritual de la elegante violencia, el toreo. Tierra mitad de sierra, mitad de agua. Comarca de Ellín, donde las aguas del Mundo y el Segura forman una diadema de embalses en torno a la ciudad. Lagos artificiales del Cenajo, Talave, Camarillas. En Talave termina el trasvase Tajo Segura, que ha traído las aguas de la alta meseta a la huerta como una gran acequia. Ellín, vieja puebla en la transición de la meseta al valle hortelano, toda envuelta en pequeñas sierras donde se cría el esparto. En la Semana Santa, todo Ellín es un redoblar de tambores. Esa misma tradición tamborilera que le pone a la devoción un toque guerrero se conserva en Tobarra. Siguiendo los caminos del este albaceteño, ya el terreno se suaviza. Montealegre del Castillo y las ruinas de su fortaleza. Junto a Montealegre, otro monte célebre, el Cerro de los Santos.
Un obelisco recuerda que en este cerro se asentó una gran población ibérica. Excavada y cernida por los arqueólogos, esta prominencia milenaria ha proporcionado tesoros abundantes para los museos donde se guardan las reliquias de la historia remota. Monte Alegre del Castillo. ¿Otro castillo más? Pues a mano nos queda el de Almansa. Este sí conserva la estatura y la gallardía. Tiene su ancha espalda guardando al pueblo todo, que le bordea como un faldón. Es la más recia fortaleza de esta provincia. Hay tantas batallas en su haber que recordar la que dio el trono a Felipe V en la Guerra de Sucesión, una batalla con 5.000 muertos, no es más que evocar un episodio. Almansa es una ciudad industriosa y viva, cabecera de comarca. Chinchilla de Monte Aragón y otro castillo. Chinchilla es ciudad desde 1422 por designación del rey Juan II. Entre terrenos sobrios de encinar, espartizales y matorrales aromáticos de romero, se extiende modesta y poderosa. El Alcázar de Chinchilla, Medina Chinchilla para los historiadores árabes, tiene cimientos romanos. Fue reducto del marqués de Villena y luego por siglos prisión. Cuando se vio en azares de guerras, que fueron muchos, no necesitó demasiados defensores. Bastante le defiende su foso de 10 metros de ancho cavado en la pura roca. Como un gran queso, el islote calizo que sirve de base al castillo muestra los agujeros de las cuevas, abandonadas casi todas, y alguna aún utilizada para la tradicional alfarería. Lo militar, lo civil y lo religioso se pueden sintetizar en Chinchilla, al vuelo, entre el castillo, la puebla y la plaza mayor. La Mancha. La llanura que no lo es tanto, que ondula a veces. Hay que darle otra oportunidad al poeta. Una paleta de pintor parecen los campos de esta tierra femenina. Vibra el color y repica una esquila. Verde del alcacel, rojo de la amapola. Soy un pintor que necesita un pincel y todos los colores de la aurora. Albacete, gran urbe manchega. La ciudad en el llano. La ciudad de los calores y la escarcha. Era antes un poblancón extendido, pero ahora ya no. Ahora le van creciendo, como a las siembras, espigas hacia lo alto. Los edificios nuevos, crecientes, le han dado a Albacete su fisonomía actual, con un poco de ciudad dormitorio y otro poco de villorrio antiguo.
En la ciudad llana, la catedral está apenas levantada sobre un cerro suave. Es una catedral que ascendió a ese grado hace poco, en 1949. Hasta entonces fue simplemente la iglesia de San Juan. En esta ciudad de planicie, es lógico que lo más relevante sean las alturas. La plaza principal se llama del Altozano, donde está el ayuntamiento, los jardines y una reproducción de la bicha de Balazote, el emblema ibérico de toda la provincia. En el recinto de la feria se celebran los grandes mercados anuales y a su alrededor menudean los toldos de los pequeños zocos semanales. Los de Albacete le llaman la sartén. En la sartén y en el mango, mercado, ferial y toros, todo anda junto. Es aquí donde se comercializa al por menor toda la producción agrícola y artesanal albaceteña, incluidas sus célebres navajas. Navajas, dagas, puñales y otras variantes del arma blanca son famosas en Albacete desde no se sabe cuándo. La cara plana de la Mancha, poblada de casas hidalgas, blasones y balconadas. La Roda. La Jineta. Tarazona de la Mancha. Villarrobledo. Bien, era la Mancha del rostro plano, pero como ya se ha dicho, tiene muchas más caras la Mancha. Veamos otra, es la Ribera del Júcar. Este río tan verde se ocupa desde hace unos cuantos millones de años en hacerse un lecho precioso. Paisajes que se graban en cualquier retina, y más en la de un pájaro. Los pueblos ribereños se colocan unas veces bajo los estratos calizos y otras sobre ellos. Se albergan bajo las grandes viseras de piedra o se encaraman en ellas. Ribera del Júcar y sus pueblos. Cubas. La iglesia está excavada en la roca y la espadaña surge de ella. Jorquera, sobre los estratos.
Alcalá de Júcar. Este pueblo es como un hormiguero en una pared. La masa caliza entre la hoz del río así dominada por los humanos como hormigas. A la pared vertical asoman ventanitas y balcones de toda una red habitable. Es una ciudad de trogloditas bajo la Nueva Puebla. Una Alcalá visible en lo alto y otra que se intuye, socavada en la peña, subterránea. Munera, El Bonillo, Osa de Montiel. Aquí es forzoso evocar a Miguel de Cervantes, tan buen viajero y tan buen narrador de todas las caras de la Mancha, tan buen compañero para este final de ruta. La cueva de Montesinos, junto al castillo de Rocafrida. En la cueva de Montesinos halló Don Quijote a muchos prodigiosos personajes. Y el propio Montesinos le contó cómo el mago Merlín había encantado a Guadiana el escudero, convirtiéndole en río, y a Ruidera y sus hijas, transformándolas en lagunas. Estas son las lagunas que van volcándose de una en otra. Lagunas de la imaginación cervantina que son hoy todavía las lagunas de Ruidera. Otra cara más de la Mancha. Una cara de agua, un espejo. No temas al vuelo, niña, vuela como la paloma. Ahora que estás a tiempo, ahora que puedes, ahora. Vuela sobre los que venden el espejismo del vuelo, vuela y disfruta el silencio de volar sobre marchantes, de paraísos o infiernos, que el pecado original no te recorte tus vuelos.